Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, al iniciar este nuevo mes, te pedimos que seas nuestro guía constante, que movidos por tu gracia también nosotros podamos aspirar a los bienes del cielo y hacer todo cuanto vivimos aquí en la tierra un continuo peregrinaje a la eternidad en Dios. Amén. Queridos hermanos, celebramos hoy la Ascensión del Señor. La Ascensión del Señor quizás venía poniendo tristes a los discípulos, ya que su ascensión era como una despedida. Jesús el domingo pasado nos decía en el Evangelio: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no será enviado a ustedes el Espíritu Santo. Y lo que podemos percibir de esa promesa de Jesús es que la promesa del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hará que veamos cosas mayores que las que vimos estando con Jesús, que las que vieron los discípulos estando con Jesús. Es una promesa que no solamente han vivido, han tenido los discípulos, es una experiencia que se prolonga a todos nosotros. Dice hoy el Evangelio: el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos y al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados de todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Y ese ustedes, pues también se prolonga a nosotros. Hemos escuchado en la carta a los Hebreos, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cómo los discípulos, los apóstoles han escrito todo esto para dar testimonio y para que la palabra que ha sido proclamada por Jesús, escrita, se prolongue también en nuestros tiempos. Por eso, cuando hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que es el comienzo de esta lectura, es el comienzo de la carta, el autor de este libro le ha escrito a un Teófilo, y ese Teófilo pues es por primera vez escuchado en la palabra de Dios. No se ha nombrado en los evangelios, sino única y exclusivamente en la carta de los Hechos de los Apóstoles. Y vuelvo y repito, es el comienzo de la carta. Esta carta no tiene, digamos, una dirección exacta
como San Pablo, que le escribe a los romanos, a los efesios, a los gálatas, que le escribe a los tesalonicenses. Esta carta es escrita, dice, abierta, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, porque es el testimonio vivo de los apóstoles, recopilado en esta carta después de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y es escrita a un tal Teófilo, vuelvo y repito, aunque no es nombrado ni por Jesús en los evangelios, el nombre Teófilo significa hombre de Dios. Significa que ese hombre de Dios, hablando de todo género humano, tiene que ver con cada uno de nosotros que somos hombres y mujeres de Dios. Y nos escribe esta carta a los apóstoles con la intención, vuelvo y repito, para que todo lo que ha sucedido en Jerusalén sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor se prolongue a las próximas y futuras generaciones. Por eso, hoy, después de 2000 años, seguimos celebrando la fiesta del Señor, la alegría de la resurrección del Señor. Eso nos lleva, queridos hermanos, a poder contemplar entonces lo que sucedió aquel día cuando Jesús ascendió a los cielos. Esa ascensión de los cielos es a que, de acuerdo a lo que hemos vivido nosotros en la fe, viendo a Jesús ascender al cielo, podamos también nosotros ascender a ese lugar donde está Jesús. Ahora bien, ¿qué ha hecho para que Jesús ascienda al cielo? La ascensión al cielo de Jesús no lo ha logrado la muerte, que es lo que a veces todos creemos, que para ir al cielo hay que morirse, y resulta que no. Para que Jesús ascendiera al cielo, tenía que obedecerle al Padre, obedecerle a Dios, cumplir con la promesa, cumplir la voluntad de Jesús, de Dios. Eso es lo que le ha permitido a Jesús ascender al cielo, sus obras. Es por eso que en los discípulos, hoy nos dice la primera lectura, que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. Es decir, ustedes, ¿qué significa ser testigo? Hacer lo que yo hice, enseñar, transmitir el camino de conversión, el camino del perdón de los pecados. Eso es lo que a los discípulos les dará fuerzas, guiados por el Espíritu Santo, para que den testimonio de lo que han visto, de lo que han vivido, de lo que han recibido de Jesús. Es por eso lo que dice hoy la lectura. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se los quitó de vista. Y cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les decían: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando el cielo? Es decir, vayan ahora y gánense la ascensión, gánense también el lugar como se lo ganó Jesús. ¿Y cómo se lo van a ganar? Vuelvo y repito, haciendo lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó. Es por eso, queridos hermanos, que las señales que pueden testificar esta experiencia solamente la puede dar el Espíritu Santo. Dice la lectura que el Evangelio, que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y fíjense ustedes que por eso la ascensión del Señor no les causó ya en ese momento tristeza. Había tristeza cuando Jesús les anunciaba, ¿no?, sobre que tenía que irse, marcharse,
Pero en ese momento a Jesús, pues se llenaron de alegría. Y estaban, dice el Evangelio, estaban siempre bendiciendo a Dios en el templo. ¿Por qué lo hacen? Porque creen en Jesús, confían en Jesús. ¿Qué están confiando en Jesús? La promesa que les dio, la promesa del Espíritu Santo. Solo la presencia del Espíritu Santo es quien puede llenarnos de fuerza, de valor, de entusiasmo para que hablemos, para que prediquemos, para que llevemos sin miedo el Evangelio de conversión, el Evangelio del perdón. El Espíritu Santo que obra en nosotros en la medida como nos disponemos a su acción. Y sin duda, el primero en hacerlo fue el mismo Jesús. Nos mostró Jesús que su vida estaba totalmente abierta y dispuesta a la acción del Espíritu Santo. Y vemos lo que hizo Jesús abierto a la acción del Espíritu Santo. En Él no hubo ningún error, en Él no hubo ninguna falta, porque tenía el Espíritu Santo. Veamos qué errores pudieron haber tenido los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo. Aún así, teniendo errores, se dejaban llevar por el Espíritu Santo para resolverlos, para aclararlos, para corregirlos. Esa es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, la carta a los Hebreos nos invita a mantenernos firmes en la esperanza, porque finalmente solo es posible ir a la misión sostenidos por la fuerza y el poder que nos viene de lo alto. Una misión que no podemos hacerla a medias. Conformarnos con lo más simple, con lo más sencillo. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia, cuántas personas en la iglesia quieren hacer la misión, pero lo que podamos, como yo pueda, el tiempo que yo pueda? Y así no quiere el Señor misioneros. El Señor es agradecido y es conforme con lo que hacemos, porque es valioso. Pero es que a veces hacemos muchas de esas cosas en la iglesia como por medio cumplirlas. Y el Señor quiere que nuestra misión sea por completo, sea generosa, sea totalmente entregada al Señor. En esta gran solemnidad celebremos cómo Jesús abre para nosotros no un camino, sino el camino que nos llevará ante la presencia del mismo Padre Dios. Y pensamos que con hacer las cosas a medias tenemos el camino abierto para Jesús. Tenemos el camino abierto para el reino de los cielos. Es un camino que a través de los discípulos de ayer y de hoy tendremos la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos de la fe en Jesús. Hoy, ¿cómo hemos abierto ese camino? ¿Cómo hemos poder abrir esa posibilidad de entrar al reino de los cielos? En la primera lectura nos decía Jesús, ¿qué hacen allí plantados mirando al cielo? Ya no es cuestión de mirar al cielo, es mirar a Jesús y ver lo que quiere que hagamos en la vida, en la comunidad, en los distintos ambientes. Pidámosle pues al Señor, queridos hermanos, que podamos percibir abiertamente el camino hacia el Padre. Que ir al cielo significa ver todo lo que implantó Jesús en el mundo, ver todo lo que hace Jesús en el mundo, ver la acción de otros hermanos que con muchas ocupaciones, como nosotros, le dedican el tiempo necesario, dedican el tiempo con pasión, con amor, con bastante dedicación al Señor. Que la Virgen nos ayude. Ella también, fíjense, cómo asumió la misión, cómo contempló a su Hijo Jesús ascendiendo al cielo hasta el punto de ella también ser llevada en cuerpo y alma al cielo, porque también estuvo abierta
a la acción del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.